Dice la historia que casi siempre ganan los más ricos, los más poderosos, los más grandes. Pero a veces llega ese día en el que el cielo de la fortuna ilumina el lado de los débiles. Sus protagonistas son por lo general olvidados en el tiempo. Hoy venimos a rescatarlos, a rendirles el homenaje que se merecen. Patronato viene de patrono, es decir, es aquel que protege. Entonces lo que buscaba el padre era proteger a la juventud, que se llama Patronato de la Juventud Católica. Era por primera vez que la ciudad o en la provincia de Entre Ríos se iba a tener un equipo en el nacional. Fue un patronato que se lo llevó por delante, con buen fútbol y con, o sea, los hombres. Calcular lo que fue cuando gritó el gol, Palo, es algo que queda acá y no sale. La búsqueda de los héroes nos trajo hasta Paraná, una de las ciudades más bonitas de la Argentina. Frente a las barrancas de un río que atraviesa el litoral, se gestó una de las campañas más heroicas del fútbol argentino. Esta urbe, que supo ser la capital de la Confederación Argentina, hace exactamente 30 años se transformó en la capital de la pasión. Patronato llegó a la primera división del fútbol nacional y sus jugadores fueron santos para siempre. Vamos a conocer a los protagonistas de una cruzada por la esencia del deporte. Tal vez en otros lugares del mundo no entiendan, digamos, lo grande que es Argentina en materia territorial, y eso se ve, se traducía en lo que es el deporte. De hecho, los torneos regionales se tienen que hacer por zonas, valga el juego de palabras, regional, para abaratar costos. Alejandro, ¿cuál era la complejidad que tenían aquellos torneos regionales para poder jugar después los nacionales y que los equipos del interior, muy desconocidos algunos, puedan medirse con los más grandes del fútbol argentino? Lo que pasa que el torneo regional era muy injusto también. Quedaban muchísimas veces equipos en el borde de la clasificación porque había pocos lugares. Si bien se amplía, pasa de 4, después pasa a 6, a 8, si bien llegan más equipos, había provincias que tenían un desarrollo futbolístico alto, no sé, Córdoba, Tucumán, Mendoza, con un poquito de Salta o de Jujuy, eran las más importantes. Aparece Chipoleti y Río Negro, Mar del Plata, Bahía Blanca. Para Paraná era complicado, realmente difícil. Uno no termina de entender igualmente por qué una provincia como Entre Ríos, por qué Misiones, por qué Salta han tenido tan poca representación en el fútbol grande. Llegar al fútbol grande de la Argentina es aún hoy uno de los mayores desafíos que deben superar los relegados clubes del interior del país. No había FM, no estaba internet, y acá el fútbol grande se seguía por el gráfico los lunes. Entonces el torneo local era la atracción futbolística del fin de semana. Los partidos de liga se jugaban con cancha llena. Empezó con la venida de un sacerdote de Italia, el padre Bartolomé Grela, y se le ocurrió a él hacer una cancha de fútbol y fundó el Club Atlético Patronato, que nació el 1 de febrero de 1914. Es un club nacido de un cura, una cosa similar en Buenos Aires a lo que pasó con San Lorenzo de Almagro. Así que siempre los hinchas se acuerdan de la capillita de Santa Teresita que existe y que ahí tuvo una de las canchas, Patronato, hasta que se mudó a la actual de la calle Grela. La actual cancha del Club Patronato se encuentra ubicado en el centro de Villa Sarmiento y Tiro Federal, digamos. Son los dos barrios grandes. En esa época toda esa zona ahí era toda gente muy humilde. Los primeros colores de Patronato fueron azul oscuro. Luego Patronato cede esos colores a un club llamado Club Argentino,
Aquí en 1920 hubo que buscar nuevos colores y ante la alternativa el padre Grela, que era piamontés, era italiano, elige los colores rojo y negro. Por ahí se dicen que es por el Milan. Patronato viene de patrono, es decir, es aquel que protege. Entonces lo que buscaba el padre Grela era proteger a la juventud, que se llama Patronato de la Juventud Católica. Y lo bueno que tenía el padre Grela era que los educaba muy bien. Inclusive tenía una anécdota: cuando Patronato jugaba, si los chicos no iban a misa, ese domingo no jugaban. Patronato jugó en Nacional en noviembre y diciembre del 78. Yo nací en agosto del 79. Así que si hacemos los cálculos no es difícil darse cuenta que fui gestado durante el Nacional. Quizás también fui fruto del Nacional, de algún triunfo, quizás aquel contra Unión de Santa Fe. Tendría que preguntarle a mis padres. Mi nombre es Alberto Ríos, tengo 66 años, nací aquí cerca, aquí en Paraná. En la actualidad estoy jubilado de la provincia. Para mí el fútbol es todo. Mis viejos, cuando me pudieron regalar la primera pelota de fútbol que me regalaron, dormí abrazado a la pelota como 3-4 meses. Tenía un primo que vivía a unas 10 cuadras de mi casa, entonces llegaba a casa, dejaba los útiles, guardapolvos y me iba a jugar a las bolitas con mi primo. Un día llego y mi tía me dice: no, Beto, el Lito no está porque está en el Club Paraná. Llego al club y estaba sentado en la tribuna, me vio mi primo, me saludó, que yo, le estaba faltando un jugador al equipo de él y me llamaron y me pusieron en el equipo. Y ya me quedé. En una época, yo muy chico, la satisfacción nuestra, fíjate vos con qué poco nos conformábamos nosotros en aquella época, mis hermanos y yo, que papá y mamá nos traían al puerto porque venían lanchas correntinas cargadas con sandía y veníamos a comer sandía a la costa del río. Me encanta el aire puro que se respira aquí en esta zona de Paraná. Yo he tenido la suerte a través del fútbol de poder conocer otro lugar, otro país, como el caso de México, y conocer Acapulco, que es una de las 7 maravillas del mundo, y yo no cambio mi Paraná. Me llamo Armando Sosa, jugaba de marcador de punta izquierdo y hoy en la actualidad trabajo en una oficina de la Administración Pública de Entre Ríos. Yo me inicié en un equipo local de acá de la ciudad, de Club Atlético Peñarol. Tuve la suerte, la satisfacción de jugar en fútbol profesional como en Colón de Santa Fe. En Colón de Santa Fe, cerca del tercer año me rescinden contrato y se entera en ese entonces el presidente Fernando Gani, me fue a buscar a casa para venir a arreglar con Patronato. Bueno, salgo mañana, aprovecho para visitarlo a los familiares que están en el cielo, seguir al cementerio, después buscar a los nietos, llevarlo de un lado para otro. Estar compartiendo con ellos, tener ese tiempo que antes uno no lo tenía con los hijos, que ahora lo tiene con los nietos, es maravilloso. Siempre hablando con mi señora, nos intercambiamos opiniones que esto es impagable.
Patronato se había quedado, que era un equipo grande acá para Paraná, se había quedado un poquito alejado de salir campeón, ¿no es cierto? Entonces se buscó varios jugadores de varios clubes, entonces se hizo un buen equipo y ahí por la sumatoria de puntos salimos campeón nosotros, que llevamos a jugar el regional. Ahora, llegar fue muy costoso porque los equipos eran muy parejos, mucha paridad había entre los equipos de acá, tanto de la zona de Entre Ríos como de la región. Contame cómo empezó, cómo fue el desarrollo y cómo terminó aquella excursión de Patronato por ese regional que lo depositó en lo más grande del fútbol argentino. Recuerdo, hicimos la pretemporada en los Arenales, ahí en Paraná, cerca del río. La particularidad de este equipo que había jugadores de todos los equipos de la ciudad, entonces se llamaba el equipo de la ciudad. Y el regional es una meta, ¿no es cierto?, tan ansiada por todo jugador de fútbol. Y para todo jugador era una satisfacción ver la cantidad de gente que siempre nos acompañaba. Entonces eso hacía, ¿no es cierto?, una doble motivación. Cuando se pasa la provincia hubo que jugar el primer partido en Goya. Goya queda a 400 kilómetros de Paraná. En Matienzo de Goya, empatamos en Goya y en Paraná empatamos 0-0 y 1-1 ganamos por el gol de visitante y terminamos 9-11. Cuando nos echaron esos dos jugadores era lo Boca. O sea, parecía que estuviéramos 11 nosotros y 9 de ellos, como pasamos a defender ese 0-0, incluso a atacar. Y fue apoteótico también ese hecho tan significativo de confianza. Luego de doblegar a equipos de Concepción del Uruguay, Concordia, Corrientes y Misiones, Patronato estaba a un paso de la hazaña. La última parada, Sportivo Patria de Formosa. Cuando llegás a Paraná, alcanzás todos los placeres. Río, naturaleza, cocina típica, emociones y aventuras. Vení a Paraná. Viví todos los placeres. Bingo Ciudadela, Bingo Caseros, Bingo Merlo y Bingo Hurlingham